Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un vídeo que sé que muchos de ustedes han estado esperando, y sinceramente a mí me tiene completamente cautivado. Vamos a sumergirnos en el mundo del romance, la sorpresa y esa chispa que deja a alguien sin palabras, porque hoy vamos a hablar sobre el gesto romántico de Mert que dejó a Afra sin palabras. Sí, han leído bien. Vamos a desgranar ese momento mágico que ha capturado la atención de tantos y que, sin duda, ha redefinido las expectativas de lo que significa ser romántico en el ojo público. Si disfrutan de historias que tocan el corazón, de momentos que nos recuerdan que el amor verdadero aún existe y de un poquito de chisme del bueno, entonces están en el lugar correcto. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta historia fascinante, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos aquí y su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, ¿de qué va todo este revuelo? Pues bien, Afra Saracoglu y Mert Yazicioglu, una de las parejas más queridas y seguidas en el panorama del entretenimiento turco, nos han regalado un capítulo digno de película. Ustedes saben que siempre estamos atentos a los detalles, a esas pequeñas grandes cosas que hacen que una relación destaque. Y este gesto de Mert, digamos que no fue un simple ramo de flores. Fue algo pensado, algo que demostraba una conexión profunda, una comprensión de Afra que va más allá de las apariencias. Estamos hablando de un momento que, por lo que hemos podido recopilar, dejó a Afra completamente sorprendida, quizás incluso con lágrimas en los ojos de la emoción. Vamos a explorar qué fue exactamente lo que Mert hizo, por qué fue tan significativo y cómo esto refleja no solo su amor por Afra, sino también la evolución de las expresiones románticas en nuestra sociedad. ¿Por qué algunas personas hacen cosas así? ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza del amor? Estas son las preguntas que nos motivan, y hoy intentaremos responderlas a través de esta historia. Empecemos por poner un poco de contexto. Afra Saracoglu es una actriz que ha ganado una inmensa popularidad, no solo en Turquía, sino a nivel internacional, gracias a su talento y carisma. Y Mert Yazicioglu, otro actor consumado, ha compartido escenario y vida con ella, formando una pareja que el público ha adorado seguir. La presión de la fama, las miradas constantes, todo eso puede ser abrumador. Y es precisamente en medio de esta vorágine donde un gesto íntimo y personal puede tener un impacto exponencial. Cuando hablamos de dejar a alguien sin palabras, no nos referimos a una falta de vocabulario, sino a esa sensación de estar tan conmovido, tan sorprendido y tan agradecido, que las palabras simplemente se atascan en la garganta. Es el tipo de sorpresa que te roba el aliento, que te hace sentir visto y comprendido a un nivel muy profundo. Según lo que se ha compartido en las redes sociales y en los medios de comunicación, el gesto en cuestión no fue algo planificado para el ojo público, sino un momento genuino entre ellos. Esto es crucial. A menudo vemos gestos románticos orquestados para las cámaras, para generar titulares. Pero cuando el romance es auténtico, cuando surge de manera espontánea y personal, su impacto es infinitamente mayor. Lo que Mert aparentemente hizo fue algo que resonó directamente con los sueños, las pasiones o las aspiraciones de Afra. Se habla de que pudo haber sido algo relacionado con su carrera, con un recuerdo especial o quizás algo que ella había deseado en secreto. La belleza de este tipo de gestos es que demuestran que la persona que los realiza ha estado prestando atención, que ha estado escuchando no solo con los oídos, sino con el corazón. Ha sabido leer entre líneas, identificar aquello que realmente importa para su pareja y materializarlo de una manera que deje una huella imborrable. Imaginen la escena. Tal vez era un día cualquiera, o quizás una ocasión especial que ella no esperaba que fuera a ser tan memorable. Y de repente Mert aparece con ¿qué? Podría ser algo tan simple como la recreación de un momento significativo de su pasado juntos, la organización de un viaje sorpresa a un lugar que ella siempre ha soñado conocer, o incluso la materialización de un proyecto que ella ha estado acariciando en secreto. La clave está en la personalización. No fue un regalo genérico, fue un regalo asterisco para Afra asterisco. Algo que solo Mert, conociendo a Afra íntimamente, podría haber ideado. Esta capacidad de conectar a un nivel tan profundo es lo que separa a los gestos bonitos de los gestos verdaderamente extraordinarios. Es demostrarle a tu pareja que la conoces mejor que nadie, que te importa su felicidad más allá de lo superficial. El hecho de que Afra quedara sin palabras nos dice mucho.
No se trata solo de la opulencia o la magnitud del gesto, sino de su resonancia emocional. Las palabras se quedan cortas cuando la emoción te desborda. Cuando te enfrentas a algo tan profundamente considerado, tan perfectamente alineado con tu ser, la reacción natural es el asombro, la gratitud abrumadora y, a menudo, la emoción. Es la confirmación de que estás con alguien que te ve, te valora y está dispuesto a ir más allá para hacerte feliz. En un mundo donde las relaciones a veces parecen efímeras o superficiales, estos momentos son faros de esperanza, recordatorios de la belleza y la profundidad que el amor puede alcanzar. Muchos de ustedes, al igual que yo, se habrán preguntado, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se llega a ese nivel de comprensión y conexión romántica? Creo que la respuesta reside en la comunicación abierta y honesta, en la voluntad de ser vulnerable y en el esfuerzo constante por conocer a la otra persona en su totalidad. No se trata de grandes declaraciones públicas, sino de los pequeños detalles cotidianos, de las conversaciones profundas, de recordar cosas que tu pareja mencionó de pasada hace meses. Se trata de invertir tiempo y energía en comprender los sueños, los miedos y las pasiones del otro. Mert, al parecer, ha dominado este arte. Ha sabido traducir su amor por Afra en una acción tangible y conmovedora que la dejó sin aliento. Y aquí es donde entra nuestra interacción. ¿Han vivido ustedes alguna vez un momento así? ¿Han recibido o dado un gesto tan romántico que las palabras se quedaron cortas? Nos encantaría escuchar sus historias. A veces las experiencias más personales son las que más nos conectan. Compartan en los comentarios sus anécdotas, sus pensamientos sobre este gesto de Mert, y que creen que hace que un momento sea verdaderamente inolvidable. Lo fascinante de este evento es que, aunque ocurrió en el ámbito privado de una pareja de celebridades, resuena con algo universal. Todos anhelamos ser amados de una manera que nos haga sentir únicos, especiales, comprendidos en lo más profundo de nuestro ser. Y cuando vemos que alguien, en el ojo público o no, logra exactamente eso, nos inspira. Nos recuerda la importancia de nutrir nuestras propias relaciones, de prestar atención a los detalles, de demostrar nuestro amor de maneras que realmente importen. Además, este tipo de gestos también dicen mucho sobre la persona que los da. Demuestran madurez emocional, empatía y una profunda apreciación por la persona amada. Mert no solo sorprendió a Afra, sino que también demostró al mundo que el romance sincero y considerado sigue vivo y coleando. Es un recordatorio de que, en medio de las presiones de la vida y la fama, el amor puede ser una fuerza increíblemente poderosa y hermosa. Y pensando en el futuro, ¿cómo creen que este gesto influirá en su relación? ¿Será un punto de referencia, un recuerdo que atesorarán para siempre? Estoy seguro de que sí. Estos momentos se convierten en pilares de la historia de una pareja, anclas emocionales que fortalecen el vínculo a lo largo del tiempo. Para resumir brevemente lo que hemos explorado hoy, hemos hablado sobre ese gesto romántico de Mert Yazıcıoğlu que, al parecer, dejó a Afra Sarıkoglu completamente sin palabras. Hemos profundizado en por qué este tipo de gestos son tan poderosos, enfatizando la importancia de la personalización, la atención a los detalles y la conexión emocional profunda. Hemos discutido cómo esto refleja no solo el amor entre ellos, sino también la aspiración universal de ser vistos, comprendidos y valorados en nuestras relaciones. Y lo más importante, hemos considerado lo que esto nos enseña a todos sobre la naturaleza del romance y la importancia de cultivar relaciones significativas en nuestras propias vidas. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta inmersión en un momento de amor tan puro y conmovedor. De verdad agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final y que hayan compartido este tiempo conmigo. Su participación hace que este canal sea un espacio vibrante y lleno de vida. Me encantaría saber sus opiniones, sus experiencias, sus interpretaciones de este gesto de Mert. Por favor, no duden en dejar sus comentarios abajo. Sus historias y pensamientos son lo que realmente enriquece nuestras discusiones y nos conecta a todos. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha inspirado, o si simplemente disfrutan de nuestro contenido, les pido un gran favor, denle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que crean que pueda disfrutar de una buena historia de amor. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos encantaría tenerlos en nuestra comunidad para seguir compartiendo momentos como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.